Bueno, hoy abordamos el artículo 11. En realidad vamos a tratar una parte del artículo 11, los primeros 4 incisos. El resto no genera mayor inconveniente a la hora de estudiar. Y lo que vamos a tratar de hacer es dar algunos contenidos y algunos disparadores sobre algunas cuestiones que exceden claramente el artículo 11, pero que empiezan a enfocarnos en los elementos que integran la sociedad. El artículo 11, en el primer inciso, hace referencia a que todo instrumento constitutivo de una sociedad, es decir, el contrato, y estamos hablando de contrato escrito, vamos a dejar por el momento la cuestión del contrato no escrito, el contrato verbal. Ese artículo primero decía, tiene que identificarse correctamente a los socios. Algo que ya dijimos en las primeras clases es que los socios pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, es decir, personas humanas o personas jurídicas. Incluso pueden ser cónyuges entre sí. Después de la reforma, el artículo 27 de la Ley General de Sociedades acepta que haya sociedades entre cónyuges, que en su momento, por la prohibición de celebración de contratos entre cónyuges, estaba prohibido. Y por otro lado también, como limitación a quienes pueden ser socios de la sociedad, tenemos una limitación que surge del artículo 30 respecto a determinados tipos sociales. Las sociedades comandita por acciones y las sociedades anónimas solo pueden ser parte de sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. Y por otro lado, también tenemos la limitación de que las SAU, las sociedades anónimas unipersonales, no pueden a su vez ser las únicas socias de otra sociedad anónima unipersonal. Salvando estas limitaciones, hay una amplitud para entender que los socios que constituyen o aquellos que finalmente terminan integrando una sociedad pueden ser tanto personas, como dijimos, humanas o jurídicas. Al identificar los socios, decíamos que los socios pueden tener distinta proporción, o sea, depende del modo en que realizan los aportes y la evaluación de esos aportes, lo que van a participar en la sociedad. Su cuota de participación va a estar definida por el aporte que realizan. Y aquí llamamos la atención respecto de la postura que ha asumido siempre Ricardo Nissen, que por otro lado es autor de uno de los libros más utilizados por los alumnos para el estudio de la materia, que es el curso de Derecho Societario. Es decir, hay que hacer una aclaración. Ricardo Nissen es uno de los autores que propugna algunos contenidos y tiene algunas opiniones que son bastante resistidas en el resto de la dogmática y la jurisprudencia. Con lo cual, vamos a hacerlo referencia. Hoy actualmente Ricardo Nissen es el Inspector General de Justicia, es decir, el jefe de registro de las sociedades que se constituyen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, desde allí, es como que por toda la normativa reglamentaria, esta es su segunda oportunidad como Inspector General de Justicia, él ha desarrollado una normativa reglamentaria de acuerdo a los criterios que él ha establecido o que siempre ha propugnado desde sus libros y desde sus investigaciones científicas. Con lo cual, no hay que dejar de aclarar, o sea, tienen que tener en cuenta que cuando ustedes leen a Ricardo Nissen, cuando vamos a hacer referencia a algunas de las normas reglamentarias que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, lo estamos haciendo como una manera de ampliar el análisis y ver que la postura que él adopta frente a esta normativa reglamentaria, más allá de su legalidad, nos enriquece para el análisis de los elementos, ¿sí? Decíamos, y había hecho una mención, que la ley no dice en ningún lugar que los socios tengan que tener una participación mínima, ¿sí? Es decir, yo puedo ser socio al 1%, al 15%, al 50%, al 60%. Soy socio en la medida que realizo aportes y recibo esa calidad en el momento inicial y posteriormente si adquiero una participación dentro de la sociedad, de acuerdo al régimen de cada tipo social. Ahora, tengan presente esto, digamos, puede existir una sociedad, y la ley no lo impide, que remita a que los socios sean, por ejemplo, un socio detente el 99% del capital social y otro socio el 1%. Esa sociedad, digamos, no contraría ninguna disposición de la Ley General de Sociedades. Es cierto que si uno analiza el fondo de la cuestión, lo que uno está haciendo es saltando la valla de la pluralidad de socios, es decir, en realidad, en la realidad económica, esa sociedad puede ser o debería estar constituida como una sociedad anónima unipersonal y cumplir las normas de la sociedad anónima unipersonal.
Bueno, tratando de evitar este abuso de esta situación, es que la norma reglamentaria, que es la resolución 7 del año 2015 de la Inspección General de Justicia, establece que la Inspección General de Justicia no va a inscribir sociedades que no contengan en su capital accionario una pluralidad sustancial de socios. Es decir, que si yo voy a querer inscribir una sociedad cuya participación sea 90 y 95 y 5 o 99 y 1, ¿sí? 99% y 1%, me está avisando la norma reglamentaria que la Inspección General de Justicia no la va a inscribir, no la va a considerar que existe y que cumple con la pluralidad sustancial. Recuerden que todos los tipos sociales, salvo las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades por acciones simplificadas, deben constituirse con la participación de 2 o más personas. Es decir que, la norma reglamentaria está imponiendo un requisito que, si bien parece consustanciarse con el fondo de la pluralidad de socios para el resto de los tipos sociales, en realidad está, elevando o adicionando un elemento que no está previsto en la ley y por tanto puede ser considerado inconstitucional. En relación justamente a la identificación de los socios, obviamente el inciso primero del artículo 11 trata algunas cuestiones de cómo deben ser identificados. Obviamente que hoy por hoy debe estar presente la identificación tributaria de los socios, ¿sí? También para poder identificar correctamente a quiénes son las personas. Salvadas esas distinciones, no hay mayores aportes que realizar en relación a la cuestión de los socios. Pasamos al inciso segundo. El inciso segundo contiene 2 elementos que tienen que estar determinados en el contrato constitutivo. El primero es lo que podemos llamar genéricamente el nombre social. Se habla de razón social o denominación social y en realidad estamos hablando del atributo de la personalidad. Dijimos que las sociedades son personas y las personas tienen atributos y entre ellas está el nombre. Bueno, bien. El nombre social tiene 2 modos de ser identificado de acuerdo al tipo de sociedad de que se trate. Cuando yo tengo sociedades en donde la personalidad de los socios es relevante, por ejemplo, porque son socios que responden subsidiaria pero solidaria e ilimitadamente con las deudas sociales, voy a estar hablando de una razón social. ¿Cuál es la diferenciación entre razón y denominación? Justamente que la razón identifica quiénes son los socios que integran la sociedad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, se produce alguna modificación del elenco de socios, porque, por ejemplo, un socio vendió su parte o falleció o quiere salir de la sociedad, deberé modificar la razón social, porque en los tipos sociales en donde existe esa responsabilidad solidaria e ilimitada, debe contener el nombre de la sociedad, el nombre del socio. Ahora bien, existen sociedades en las cuales están limitada la responsabilidad del socio al aporte. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comunidad por acciones en la parte accionaria, la sociedad por acción simplificada. Bueno, en todos esos tipos sociales vamos a hablar de una denominación. Una denominación es un nombre de fantasía. No necesariamente tengo que tener el nombre de los socios. Es más, puede tener un nombre que no tenga nada que ver con ellos. Bueno, el control que hacen los registros, ustedes recuerden también que los registros son provinciales, es decir, cada jurisdicción provincial tiene el registro y con lo cual este contrato constitutivo va a ser presentado de acuerdo al lugar donde se constituye la sociedad. Vamos a verlos. Pero bueno, ¿qué control se va a hacer? El control de homonimia, es decir, se va a tratar de controlar, o sea, se procura el control de las sociedades que se llamen del mismo modo para evitar confusión dentro de la jurisdicción. Ahora, como no existe el desarrollo, el registro nacional de sociedades, puede existir hoy en el país una sociedad que se llame de la misma manera en La Pampa, en Entre Ríos y en Mendoza, ¿sí? Sociedades homónimas. El control de homonimia se hace dentro del registro, dentro de la jurisdicción. También hay todo un tema relacionado con los nombres en general, es decir, acá hay que relacionar o distinguir la cuestión del nombre de la sociedad, que es atributo de la personalidad, como dijimos, del nombre, por ejemplo, de un establecimiento comercial. Esa sociedad puede estar explotando, por ejemplo, una panadería, y la panadería puede tener un nombre totalmente distinto al nombre de la sociedad que la explota. Es decir,
Esto identifica al sujeto, lo otro identifica el establecimiento comercial, ¿sí? Recuerden cuando hablábamos de empresa, la actividad, el establecimiento mercantil, ¿sí? Por otro lado, también en materia de designaciones tenemos, digamos, la marca. Bueno, la marca identifica el producto o el servicio y puede ser de la sociedad, es decir, esto no tiene vinculación con lo que me pide el contrato constitutivo, ¿sí? Distingamos entonces lo que me determina y es un elemento esencial para que yo pueda lograr la inscripción del contrato, es que ese contrato determine cuál es el nombre bajo el cual va a girar la sociedad. Finalmente, el inciso segundo hace referencia al domicilio y sede social. Esta distinción, que no estaba prevista en la ley 19.550 originaria, fue incorporada como una flexibilización luego de un plenario que se dictó en la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara Nacional Comercial, un plenario Quilpe, en donde se hizo distinción entre qué significa domicilio y qué significa sede social. Lo que el contrato me va a pedir como un elemento que no puede faltar para que pueda ser inscrito es el domicilio. Y el domicilio está identificado o está asociado a la jurisdicción, es decir, la identificación de la jurisdicción en la cual va a funcionar la sociedad. Obviamente que yo como sociedad puedo expandirme, puedo tener distintas sedes, puedo estar en distintas provincias, pero hay un lugar en donde yo tengo mi domicilio. Ese domicilio, que es el domicilio social, es la jurisdicción. Basta con que yo identifique entonces cuál es la jurisdicción y no tengo la necesidad de poner dentro del contrato la sede social concreta. Ejemplo, mi contrato social podrá decir la sociedad tal tendrá su domicilio en la ciudad de La Plata. No es necesario que diga calle 8, número 540. Esto es la sede social y esto no es un elemento esencial del contrato constitutivo. Esto se puede determinar por una cláusula que se puede adicionar y yo puedo mudarme dentro del mismo domicilio las veces que quiera sin necesidad de reformar el estatuto. Esto es lo que surgió del plenario Quilpe, es decir, la posibilidad de flexibilizar la inscripción de la sede social, la mudanza de una sede social a otra, sin necesidad de tener que convocar a todos los socios y tener las mayorías necesarias para reformar este contrato constitutivo, que obviamente implica una mayor formalidad y un mayor engorro burocrático. Se han dado algunas cuestiones en relación a estos dos elementos, jurisprudencia que ustedes van a encontrar en el Drive, sobre, por ejemplo, la posibilidad que tiene un sujeto cuando abandona la sociedad de pedir el cambio de razón social o denominación, ¿sí? Bueno, un elemento que no quiero espallarme ahora para que no se haga muy larga esta clase y poder completar el temario propuesto, pero un dato que ustedes pueden ver y que es interesante analizar qué es lo que pasó. Es decir, una persona que se retira de la sociedad, su nombre estaba ya fuera como denominación o como razón social, obviamente que acá en la razón social la modificación se impone, pero digo, si está dentro de la denominación, esa persona se puede generar el debate de si tiene el derecho o no a pedir el cambio de la denominación. Bueno. Y también se ha dado algún debate jurisprudencial en relación a qué pasa cuando se modifica la sede social y aún así se cursa una notificación a la sede social anterior sin que se haya sido inscrita. Es decir, en la práctica, que una persona conozca la mudanza de la sociedad y que ya sepa que la sociedad funciona en una nueva sede social y que aún no obstante haga una notificación del domicilio anterior, bueno, ha generado distintas posiciones jurisprudenciales que los invito a que las analicen y las refuercen con el material que les di de apoyo. Vamos a tratar entonces ahora objeto social y capital social, teniendo en cuenta que tienen una vinculación bastante próxima también, nuevamente por incidencia de algunas posturas doctrinarias de Ricardo Nissen. El objeto social, en definitiva, sería el ramo económico, la rama económica dentro del cual se va a desempeñar. Obviamente que el objeto social está compuesto por distintas actividades económicas. Yo podría decir, esta sociedad se va a dedicar a el rubro inmobiliario, a la comercialización de ciertos productos, a la importación, la exportación, a cambio, a seguros, a lo que fuera. Este objeto social la definición de este objeto social tiene una importancia, tiene una función, cumple una función importante dentro de la vida de la sociedad.
tengo que determinar a qué se va a dedicar esa sociedad. Y es más, después puedo definir qué actividades va a realizar para poder cumplir ese objeto que sería el marco dentro del cual la sociedad se desempeña. La ley pide que ese objeto sea preciso y determinado, ¿sí? Es decir, en ningún momento la ley establece que el objeto debe ser único. No obstante, nuevamente Nissen, en sus resoluciones, también ha anunciado y ha vuelto a poner en vigencia recientemente con una resolución de este año, de principios de este año, que vuelve a poner en vigencia aquella que había dictado cuando había sido anteriormente Inspector General de Justicia, diciendo que no va a inscribir sociedades que tengan un objeto múltiple porque entiende que ese objeto múltiple es como una especie de paraguas para un fraude societario. ¿Cuál es la actividad que a veces se realizaba? Como la constitución de una sociedad tenía un tiempo de constitución, llevaba algún tiempo y a veces los negocios no podían esperar ese periodo constitutivo, se generó un negocio de tener constituidas sociedades con socios cualquiera, se vendían aparte y la sociedad tenían objetos muy variados, múltiples, indeterminados casi. Bueno, claramente que la ley prevé que sea preciso y determinado y que en definitiva tenga una delimitación concreta, pero en ningún lugar la ley establece que deba ser único. Bueno, en este sentido, las resoluciones de Inspección General de Justicia también van más allá de la ley y están estableciendo que solamente pueden determinarse objetos delimitados y definirse actividades conexas con ese objeto. La multiplicidad de objetos, que es un elemento no legal sino reglamentario, no está admitida. Y por otro lado, y haciendo base en un viejo fallo de un juzgado de registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de quien después fue camarista, Enrique Buti, se denegó en un momento la inscripción de una sociedad constructora porque no guardaba adecuación el objeto con el capital social, ¿sí? Entonces también, dentro del objeto social, si nosotros miramos las normas de IGJ, que van a encontrar también en el drive, se van a dar cuenta que el objeto social para la Inspección General de Justicia debe guardar una adecuada relación, una razonable adecuación al capital social. Eso también ha sido muy criticado por la doctrina, ya vamos a ver qué es capital social y entenderemos por qué se pide esa relación. Lo cierto es que la ley nada dice respecto de esta adecuación, la ley nada dice respecto del objeto único, ¿sí? Pero sí la ley establece, y con esto completo la idea de la utilidad del objeto social, cuáles son los límites de representación que tienen los organismos, que justamente el órgano que va a representar y administrar a la sociedad, cuál es el límite que tiene para obligar a la sociedad. El artículo 58 de la Ley General de Sociedades establece que el objeto social es, de alguna manera, el encuadre o el marco de acción que se le da al representante de la sociedad. ¿Por qué? Porque el artículo 58 justamente estipula que el representante que corresponde a cada tipo social va a obligar a la sociedad por actos que realice siempre y cuando esos actos no sean notoriamente extraños al objeto social. Es decir, este es el marco de actuación. Este es el modo que tiene, estos son los límites que tiene el representante legal para moverse y para poder obligar a la sociedad. ¿Qué pasa si el representante legal celebra un acto fuera del objeto social? Ese acto va a ser imputado a su persona, como en el exceso del mandato, ¿sí? Va a ser imputado a su persona y no a la sociedad. Vamos a un concepto que tiene su dificultad, que nos remite a la ciencia contable y que vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, sin ánimo tampoco de agotar todo lo que ello significa. Vamos a volver sobre esto cuando hablemos de sociedad anónima. ¿Qué es el capital social? Nosotros podríamos definir el capital social como la suma de los aportes de los socios, ¿sí? Porque cuando vimos los elementos tipificantes del contrato social, nos encontramos con que el capital social era uno de ellos, ¿sí? Porque estaba constituido por los aportes de los socios. La suma de los aportes de los socios representa el capital social. Y nosotros dijimos que el capital social no era un activo de la sociedad, sino que por el contrario era una deuda.
¿Por qué? Porque es una deuda que tiene la sociedad con los socios. Si miramos la funcionalidad del capital social, tendríamos que decir que el capital social es una cifra invariable. Dijimos que, si recuerdan, que el capital social tenía que estar expresado en pesos, es decir, en moneda. Con lo cual, esa cifra va a aparecer como un pasivo, una cifra que es una cifra de retención. Sin ánimo de extenderme mucho en la cuestión contable, nosotros sabemos que el balance se suele exponer del siguiente modo: esto es el activo de la sociedad, esto es el pasivo y esto es el patrimonio neto, ¿sí? En el activo yo voy a representar todo lo que la sociedad tiene y lo que puede tener como crédito, como activo, como dinero, como bienes inmuebles, materiales, inmateriales, etc. En el pasivo voy a representar todo lo que la sociedad debe, y concretamente lo que la sociedad le debe a terceros ajenos a la sociedad. Y en el patrimonio neto voy a representar aquellas deudas que la sociedad tiene con sus propios socios. La cuenta, que es un poco lo que nos confunde a nosotros los abogados, es que el activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un activo de 100 y tengo un pasivo de 30? Bueno, quiere decir que esta sociedad tiene un buen patrimonio neto, ha ganado dinero, tiene ganancias acumuladas y tiene 70 de patrimonio neto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 130 de pasivo? En este caso, digamos, este 130 de pasivo me lleva a una cuenta negativa. Entonces el patrimonio neto va a variar. Porque para poder mantener este equilibrio, que es la doble entrada, el patrimonio neto va a ser negativo en 30. ¿Dónde reflejo el capital social? Lo reflejo en el patrimonio neto, en el mismo rubro del balance, en el mismo sector del balance, en donde también reflejo las ganancias y las pérdidas, los resultados de la sociedad. La sociedad tiene esto porque es la última deuda que la sociedad paga. Cuando la sociedad se disuelve, cuando ya ha cumplido con su objeto, cuando ya ha realizado todo su activo y ha cancelado todo el pasivo que tiene, si hay un sobrante, ¿a quién va a ir ese sobrante? A los socios. Eso es lo último, es el capitán que abandona el barco. ¿Quién es el último que cobra? ¿Qué es lo último que queda? Lo que llama la cuota liquidataria. Es lo que le devuelve la sociedad a los socios en relación al aporte que hicieron, ¿sí? Si la sociedad tenía un muy buen activo, obviamente que esto va a ser una distribución importante. Si era negativo, habrá que ver, según el tipo social, si hay contribución en las pérdidas o no. El capital social ingresa entonces dentro de este pasivo y está ingresado y valuado al momento de la constitución de la sociedad. Pero es una cifra, como dijimos, invariable en el sentido de que, si bien no es fija, determinada, para su variación se requiere justamente la modificación del contrato constitutivo, es decir, la modificación del estatuto societario, ya sea para aumentarlo o para reducirlo. Lo que no necesita ninguna modificación del contrato social para su modificación es el patrimonio. El patrimonio de la sociedad, conjunto de créditos y deudas que la sociedad tiene, varía día a día, momento a momento. En el momento cero de la sociedad, en el momento constitutivo, obviamente que el capital social va a ser igual al patrimonio, ¿sí? Pero a partir de ese momento, la sociedad empieza a comprar algo, paga gastos, le pide plata a un socio o al banco. Bueno, ese movimiento se refleja en el patrimonio, va a entrar dentro de lo que es el movimiento patrimonial de la sociedad. Pero eso no va a implicar la modificación del capital social. Recuerden que el capital social cumple otras funciones muy importantes, como por ejemplo determinar el grado de participación económica y política de los socios dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ha querido el Inspector General de Justicia cuando establece que el capital social tiene que guardar cierta relación con el objeto de la sociedad? Bueno, lo que quiere evitar es lo que se llama la infracapitalización de las sociedades. Es decir, que yo tengo una sociedad cuyo capital esté manifiestamente apartado de lo que es el giro económico de la sociedad. La verdad es que la Ley General de Sociedades en ningún lugar exige esta adecuación de capital y objeto. No hay ninguna disposición. Quizá lo único que hay es una disposición para las sociedades anónimas de cuál es el capital mínimo con el que yo puedo constituir una sociedad anónima, que actualmente son 100.000 pesos y que se puede actualizar. Pero ese mínimo de capital claramente, y con la inflación argentina, no permite que yo pueda tener una adecuación. Es decir, claramente el legislador entiende que la cifra capital no cumple la función de garantía que sí cumple el patrimonio, ¿sí? Si lo hace de un modo indirecto. Entonces muchas veces nos encontramos con sociedades
que tienen un capital absolutamente insignificante en relación a la actividad que quieren desarrollar. Esto es lo que pasó en el famoso fallo que les mencioné antes, Beca Constructora, una sociedad constructora que se quería constituir con un capital mínimo que en ese momento eran de 12.000 pesos. Se le rechazó la inscripción diciendo: yo con 12.000 pesos no puedo permitir que se inscriba una sociedad que va a realizar construcción de bienes inmuebles. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser insuficiente. La crítica a esta postura, que digamos, no es solamente la crítica al fallo, sino la crítica a la exigencia de la adecuación capital-objeto, viene de la mano de que digamos, nadie obliga a una sociedad a que se financie con capital propio. Es decir, los socios son los que aportan ese capital. Ahora, la sociedad puede cumplir perfectamente su objeto pidiendo un préstamo a un banco. Ustedes me dirán, ese banco no le va a prestar nada a esa sociedad porque no tiene todavía activo. Y probablemente los socios sean los que, de alguna manera, firmen los avales necesarios para que el banco preste ese dinero. Lo que persigue, como en la mayoría de los casos en donde lo vemos a el doctor Nissen en una actitud más allá de lo que la ley establece, lo que persigue claramente es un objetivo loable, que es evitar el aguamiento o la infracapitalización, que es un elemento claramente discordante. Ahora bien, tenemos un problema porque, en definitiva, la ley no está estableciendo un marco restrictivo para la financiación de la sociedad y no está obligando a las sociedades a que se financien exclusivamente con el capital social. Entre una cosa y la otra, entre el extremo y el otro, obviamente que hay que ponderar los matices. Lo que sí es cierto es que esa adecuación de objeto y capital también es muy difícil de cumplir, porque yo no tendría por qué presentar mi plan de negocios al registrador que solamente cumple un control de legalidad del acto constitutivo, ¿sí? Sobre esto vamos a hacer un videito aparte sobre el tema de la sociedad regular, como un introductorio a lo que va a ser la sociedad de la sección cuarta. Bueno, para no extenderme más, estos son los elementos que yo entendí más relevantes para que ustedes puedan abordar el artículo 11. Van a tener material que van a encontrar en el curso de Derecho Societario del Dr. Nissen, están explicados. Lo mismo en otros libros de Derecho Societario, recomiendo especialmente el del Dr. Royman, sé que es más difícil de encontrar y quizá es muy extenso, pero en algunas cuestiones tiene una amplitud de criterio y reseña las opiniones de distintos autores, lo cual es muy válido. Bueno, para la próxima clase entonces vamos a abordar ya la cuestión de la regularidad de las sociedades, lo que es qué significa una sociedad regular, y entramos ya dentro del capítulo de las sociedades de la sección cuarta. Nos vemos.